Profe. Hola, Gracias, profe. ¿quién me saluda? Lina. ¿Quién? Lina, Muy bien. ¿me escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, la clase anterior les había mandado un texto de un pedagogo, ¿sí? Que es José Ángel Pernet, que habla un poco de... me pareció interesante el artículo porque trata algunos conceptos y algunas cuestiones que tienen que ver con las instituciones que como que les da otra mirada, ¿no? Por eso me pareció interesante como para pensar y ya ir cerrando este tema, ¿no? Y él hace un poco de hincapié en este concepto que yo varias veces lo nombré, que es este concepto de tensión. ¿Se acuerdan esto de que estábamos hablando de fuerzas que se anteponen, ¿no es cierto?, que entran en conflicto y que entran en un estado, digamos así, de beligerancia, ¿no? Es decir, se enfrenta una con la otra. Esto que yo les había dicho de que era un concepto, digamos, que lo toma de la física, ¿no? Esto de fuerzas que a veces, a ver, ahí está un poco la habilidad, digamos, de las instituciones como para manejar estas tensiones, ¿no es cierto? Es decir, estas tensiones se originan de lo que nosotros llamamos los movimientos en instituciones. ¿Qué son los movimientos? Los movimientos son las dinámicas justamente o los intercambios, ¿sí?, que hacen los miembros o integrantes de una institución, ¿m?, y los distintos grupos entre sí, con lo cual, digamos, eso trae aparejado obviamente una consecuencia, ¿sí? Es decir, ¿por qué digo que trae aparejado una consecuencia? Porque en toda relación humana, ¿sí?, es esperable o es inevitable que haya algún tipo de consecuencia, ¿sí? Es decir, en toda interacción se producen intercambios, se producen eh, distintos planteos, ¿sí? A ver, como toda relación común, vamos a partir de una relación común, ¿no es cierto? Una relación filial, una relación de pareja, una relación, o sea, es decir, este intercambio implica tensiones. ¿Por qué? Porque no siempre estamos de acuerdo en todo y no siempre tenemos la misma visión de una determinada cuestión. Entonces, esto, ¿sí?, muchas veces provoca, ¿no es cierto?, que se generen, sobre todo, estas tensiones a las que hace alusión dentro de las instituciones, sobre todo teniendo que ver este tema con lo que es el funcionamiento de los grupos entre sí. ¿Mm? Es decir, en una institución educativa, el grupo, digamos, o los grupos protagonistas son, obviamente, grupo de alumnos, grupo de docentes, básicamente hablando. Si bien, digamos, o si queremos hacer un reduccionismo de decir, bueno, ¿a qué se limita una actividad de una institución educativa? Implica muchos grupos más y muchas interacciones y muchas más dinámicas, ¿sí? Pero la cuestión pasa por decir, bueno, ¿qué pasa cuando un grupo quiere una cosa, un grupo quiere otra? ¿No? Y eso es un poco la cuestión que se plantea en las instituciones educativas. Es decir, ¿cómo incorporamos lo nuevo o lo que sucede, ¿sí?, a nivel social sin provocar tensiones? Esto que hablábamos, ¿se acuerdan de institución cerrada, institución abierta y la modalidad progresiva o regresiva? Es decir, esto que hablábamos del cambio, ¿no?
el cambio implica un costo, lamentablemente. Siempre hay algo, a ver, hay algo que tenemos que resignar o tenemos que dejar de lado. Es así. Cuando uno está en una relación, ya sea con otro o de los grupos, ¿sí? Es decir, o de repente, no sé, cuando hay un reclamo de un determinado grupo, y muchas veces tenés que negociar, ¿no? Negociar en el buen sentido, no estoy diciendo negociar en un sentido mercantilista, ¿eh? Estoy hablando en un sentido de decir, bueno, ¿cómo logramos, o cómo cada grupo, o cada parte interviniente puede obtener el mayor provecho posible? Pero, digamos, no vas a poder obtener todo, ahí está el problema. Ya, Una conciliación. Exactamente, es decir, vos vas a tener un determinado beneficio, pero siempre tenés que resignar algo, ¿sí? O sea, yo no puedo imponer mi voluntad tal como yo quiero, ¿sí? Y ahí viene el problema, porque es decir, cómo el otro acepta de repente tener que ceder el poder, o de repente poder, digamos, poder hacer algún tipo de concesión, ¿sí? Porque el problema de las negociaciones o de las concesiones o de los acuerdos, es decir, hasta dónde socava el poder de cada uno, ¿sí? O sea, si yo voy a estar concediendo constantemente, y el poder es como que queda reducido, ¿sí? Como que queda muchas veces, porque en total, es decir, por supuesto que se menoscaba la autoridad, porque vos decís, a este tipo le saco lo que quiero, total siempre me dice que sí, ¿sí? Entonces, no hay poder posible y no hay una relación sana, ¿sí? Es decir, cuando una institución tiene una cabeza o una gestión donde no tiene esa capacidad de discernir o negociar o movilizar de la forma adecuada, sucede esto, sucede que de repente se desdibujan los roles, ¿sí? Y termina mandando, ¿sí? En el buen sentido de la palabra mandar, el que no lo tiene, ¿sí? Es decir, terminamos adjudicando un rol, ¿no es cierto? O una tarea a un rol, perdón, que no corresponde, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo impacta, ¿no es cierto?, esto de incorporar, ¿no?, nuevos elementos o nuevas estrategias o nuevas cuestiones al funcionamiento institucional, ¿sí? Hay 4 formas de presentar, cuando hay tensiones, de presentar un conflicto. 3, perdón, dije 4, no, 3. 3. Una primera forma es, vamos a decir, justamente, es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es cuando el malestar, digamos, no se manifiesta, queda solamente oculto, ¿sí? O sea, ¿vieron cuando entra a un determinado lugar, ¿no? O van a un determinado, entra a trabajar en algún lado y te das cuenta que hay mala onda, que hay malestar, ¿no? Que la gente no va con ganas, o que hay algo que te tiran alguna frase que vos decís, uy, acá está todo mal, ¿no? O acá me parece que no es el mejor ambiente. Bueno, eso que está oculto, el radio pasillo, el run run, el radio pasillo, todo eso, bueno, eso es cuando está en un nivel solamente de conflicto, ¿sí? Ahora bien, el segundo momento, o la segunda forma,
¿sí? Es cuando a ese conflicto que está oculto le ponemos palabras. Es decir, cuando yo voy y lo puedo plantear. Vos vas al director y decís, a mí me pasa esto con tal profesor, o me pasa esto con una compañera, o me pasa esto. ¿Sí? Ahí es, el conflicto pasa a ser problema. ¿Mm? Digo para diferenciar bien los roles. Es decir, como que tienen, digamos, distintas etapas, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Repasamos, entonces, una primera etapa de conflicto que está oculto, que no está puesto de manifiesto. ¿Sí? Cuando se pone de manifiesto y se le pone palabras al planteo, ahí pasa a ser un problema. ¿Sí? Bien. Y un tercer momento que se suele dar es lo que llamamos el dilema. ¿Sí? Es decir, no es cuando un problema, ¿sí?, se plantea con, digamos, con dos alternativas. Es decir, por ejemplo, ¿por qué faltan tizas en las escuelas? ¿O por qué faltan elementos en las escuelas? ¿Y deben ser los de maestranza o debe ser la escuela que no compró? Ya estamos poniendo dos alternativas, ¿sí? Cuando en realidad, digamos, quizás también la alternativa o la verdadera causa puede ser que la escuela no lo compró directamente. ¿Sí? Entonces, la cuestión es decir, ¿pero qué pasa? Muchas veces cuando un conflicto se plantea en términos, o una situación se plantea en términos de dilema, muchas veces lo que se hace es tratar de que esa situación o ese malestar vaya perdiendo fuerza y se vaya diluyendo. ¿Por qué? Porque vos, digamos, a los interesados o a los implicados en esa situación, algunos van a pensar en la escuela, algunos van a pensar son los de maestranza, ¿sí? Otros van a pensar son los de administración. Entonces, cada uno va a tener su propia teoría, ¿sí?, o su propio pensamiento, y es como que va a quedar ahí y no se va a volver a plantear. Como para decirlo así burdamente, digamos, el famoso divide y reinarás. ¿Sí? Es decir, planteamos esto de dos formas distintas y queda como ambiguo, como que como que no tiene solución o que tiene diferentes causas, y entonces queda muchas veces sin resolver. Entonces, esa es la cuestión más complicada en estas cuestiones, ¿sí? Porque a veces, es decir, no hay una sola causa. El tema es decir, bueno, ¿cuál es la causa principal de esto que sucede o de esto que se plantea a nivel institucional? ¿Sí? Ahora bien, vamos yendo un poquito al texto que estuvieron leyendo y en el cual les había dado algunas cuestiones para averiguar, trata un poco de esto, es decir, primero el autor, yo les preguntaba cuáles son las tres cuestiones que planteó, los tres problemas que plantea el autor, ¿no? Y el autor dice que, a ver, que las tensiones, ¿sí?, o las grandes tensiones, como él las llama en el texto, son producto de tres problemas. Un primer problema es la burocratización de las instituciones. ¿Sí? Él habla de que las instituciones muchas veces, esto pasa, a ver, en las instituciones educativas el tema de los reglamentos y de las normas suele suceder, ¿sí?
muchas veces se burocratiza, tenés que hablar con 2 personas a la vez para poder resolver un tema, ¿no? Se tienen que cumplir determinados requisitos. Es un tema complejo el tema de la burocratización. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un momento de las instituciones educativas en donde a veces hay situaciones, y las que están trabajando en escuela o en una institución educativa me interpreten lo que voy a decir, pero a veces uno tiene que resguardarse y uno tiene que cumplimentar determinados pasos, sí o sí, para no tener ningún tipo de problema. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, se accidenta un chico en la escuela y un director, y alguien no le va a ir a preguntar cómo está el chico. Capaz que lo que primero le preguntan es, ¿hiciste el acta? ¿Sí? ¿Llamaste a los padres? Y capaz que después, ay, ¿cómo está el chico? ¿Sí? O sea, llegamos a ese nivel de de burocratización que, o sea, está primero lo que es el papel o lo que es lo meramente administrativo. Que no digo que no tenga que estar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que, a ver, eh, tiene que haber un orden, tiene que haber eh, una administración, tiene que haber una organización, ¿eh? Porque si no hay institución que funcione. A ver, porque también, o sea, a la hora de los planteos o de las problemáticas, digamos que hay cuestiones que de repente tienen que estar cumplimentadas. Pero el tema de la burocratización es un tema que impacta sobre también el funcionamiento de los grupos, el funcionamiento de los docentes, ¿sí? El funcionamiento de los alumnos también, o sea, uno no sabe qué es lo que está permitido y lo que no. Y ahí entramos a un concepto que es el concepto de las normas y los reglamentos, ¿sí? Cuando hicimos la presentación de la materia, eh, hablábamos de esto, hablamos un poco de las normas, y que las normas son necesarias, ¿por qué? Porque hay que limitar también las acciones de los integrantes de la institución. Es inevitable que surja una norma o un reglamento. Uno no puede, digamos, manejarse de cualquier manera, ¿sí? Es decir, eh, por eso la burocratización es necesaria, pero el tema es cuando, a ver, cuando esta burocratización implica una deshumanización de la tarea, y más, o sea, a ver, por eso el autor habla en un determinado momento, habla de esta encrucijada que se plantea dentro de las instituciones educativas, ¿no? Esta cuestión de, a ver, ¿cómo salimos de esto? ¿Sí? ¿Cómo salimos de repente de estar con cumplimentar lo que la institución nos pide desde lo burocrático, pero sin olvidarnos, ¿no es cierto?, de lo que le sucede, ¿no? Entonces, ahí pasamos al segundo problema, que es el concepto de gestión, o es lo que, a ver, mejor dicho, lo que se interpreta en algunas instituciones como gestión, que es justamente esto, que está relacionado con, a ver, como un funcionamiento mecánico, como una movilización de recursos y a fin de que estos recursos de repente puedan optimizarse al máximo, ¿no? Y cómo podamos lograr mayor productividad o un mayor rendimiento. Cuando en realidad, digamos, después, bueno, cuando hablemos de gestión, vamos a retomar un poquito a qué se debería, pero, es decir, cuando hablamos de gestión hablamos, o mejor dicho, muchas veces se entiende como eficiencia, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa en las instituciones educativas? Los que son
tienen que ocupar cargos directivos, o los que tienen que ocupar o un cargo como representante legal o un cargo similar, pasa esto, es decir, uno queda atrapado por este concepto de casi entender una escuela como una empresa, ¿no? Y Pero, entonces, profe, sí, deja de lado lo pedagógico. tal cual, tal cual. Queda, a ver, como que queda relegada su función, ¿sí? Claro. Entonces, tal cual, lo que dice Torales, o sea, y esto de que hablaba cuando yo hablaba de la crucijada, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos primero? ¿No? Porque ¿qué pasa? Yo he visto planteos, yo he visto conflictos a nivel institucional, por ejemplo, donde se habla de contratos de trabajo, se habla de salarios, y de repente, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, a veces decir, tenés que decir, bueno, ¿cómo hago mi tarea en este marco, ¿no? Porque aparte es complicado, a ver, en una situación de conflicto, es muy complicado avanzar y poder plantear una determinada cuestión, ¿no? Entonces, Y ahí vienen las tensiones también. tal cual, porque uno se siente un número, es así, uno se siente que es, a ver, un poco forma parte de una pieza, de una máquina, ¿sí? Y esto también trae tensiones. Esto de, por ejemplo, ¿cuántas veces, no? Docentes que te dicen, y yo no voy a hacer nada, total, acá nadie te reconoce nada, ¿no? O, por ejemplo, que uno haga una determinada cosa fuera o más allá de, por ejemplo, no sé, te haces un planteo, sí, porque yo me quedé después de hora y me quedo después corrigiendo. Y que el directivo o la persona que corresponde te diga, bueno, eso a mí no me interesa, o eso es problema tuyo. No, a ver, vos tenés que valorar el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que esa persona está Tal haciendo. cual, aparte, ¿Sí? perdón, a veces pasa también cuando uno quiere por ahí presentar un montón de proyectos porque tiene pensado hacer un montón de cosas Bueno, y te dicen, por ejemplo, bueno, pero primero tenés que presentar un proyecto, buscar presupuesto y la verdad, desde que iniciaste, por ahí también ha pasado, estar horas quizás sentada armando todo un proyecto y cuando lo presento queda nada, hace agua y la verdad que eso un poco te da un poquito de bronca porque si bueno, ya fue, no lo hago más y te sacan como las ganas de seguir, como... No, que llegás a un punto de decir, bueno, basta, no, más nada. Claro, tal cual. Sí, Yamila, es así. Bueno, a ver, Mucha burocracia. el tema de las salidas educativas. Sí, es muy lindo salir, pero ¿qué pasa cuando tenés que presentarnos? No, tiene que estar un mes antes porque tenemos que elevarlo al inspector. Tal cual, Tienen sí, que lo estar vi un las planillas montón. tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? Sí. Te vuelvo a insistir, no digo que no tiene que existir. No, tal cual, pero podrían facilitar para que uno tenga quizás ganas o decir, Claro. bueno, está bien, no tengas problema, o colaborar, porque parece que uno a veces está solo con el mundo y bueno, si querés salir, arreglátela, sería Yo como he así. tenido profes que han venido con todo el entusiasmo y de decirme, los voy a llevar al Museo de la Plata. Y cuando le muestro la carpeta, ¿no? O le digo, mira, te mando por mail lo que tenés que presentar, y se les viene el mundo abajo. Que más de una vez, digamos, yo como directivo me he tenido que ocupar de cumplimentar y ayudar, ¿no? Y llenar, a ver, no se me va a caer la mano, porque sé que el docente aparte lo hace y le pone toda la voluntad, pero el tema es que también tiene que luchar, pensemos que tenemos que luchar con chicos que tienen que traer el formulario, no lo traen. Yo les cuento, hasta un día me fui a la casa de un chico a buscarlo, una salida que teníamos que elevarla, el chico vivía cerca de mi casa y me fui yo a tocarle timbre, y hasta he llegado a hacer eso, ¿sí? Profe, Sí,
Y ahí se vuelve otra vez al primer conflicto, a la burocratización. Exactamente, exactamente. Es decir, pero también digo, decís, bueno, y no lo hago, ¿y qué haces si te llegás a tener un problema? ¿Quién te cubre? ¿No? O sea, a veces uno piensa, ¿no? Decir, bueno, yo cuando iba al colegio hacía tal cosa, tal cosa. Yo, por ejemplo, una profesora nuestra nos llevó a ver una película Capital en colectivo. Éramos 30 monos de un colegio secundario del 6º año y una kamikaze. O sea, vos si te pones a pensar, pues, no lo hago ni mamada. No, y aparte ahora, bueno, ahora no, en las salidas educativas tenés que mostrar exactamente el recorrido que va a dar el micro, o lo que fuera que lo llevan los nenes, y el día que tenés un problema o porque está cortada una calle, sonaste, tenés que dar declaraciones que por qué se cambió el recorrido y no está contemplado eso. Y de dónde saliste, y con quién estabas, y cuántos docentes Todo. tenés. Igual se tiene que hacer, uno lo entiende, pero también cuando pasa, qué sé yo, a mí me pasó, se cortó el camino por algo, estábamos en Marcos Paz, re lejos, y teníamos que hacer un montón de cosas, estando allá varados con un montón de nenes, y vos decís, acá te sacan todas las ganas de salir. No, ni hablar, ni hablar. Por eso, bueno, y ahí está la tercer problema que plantea el autor, ¿no? Esto de la eficiencia, ¿no? O la eficacia, ¿no? Ya en términos netamente, él habla de términos económicos, ¿no? Que muchas veces pasa también, ¿eh? Muchas veces las cuestiones económicas, sobre todo en las escuelas privadas, suelen tener mucho peso, ¿no? Muchas veces se mezclan con las cuestiones pedagógicas, ¿no? Tiene que ver, perdón, ¿no? Con el costo-beneficio. Exactamente, sí, como un servicio, es decir, a ver si interpreto lo que vos me preguntaste, Orales. El tema de repente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con el tema de las materias extraprogramáticas en una escuela, ¿no? Entonces el padre te dice, no, pues sí, pero si la profesora no viene nunca de taller de bordado, qué sé yo, ¿por qué le tengo que pagar si yo no tuve ese servicio? ¿No? Y ya ahí entramos, no estamos preguntando si aprendió o si hubo un aprendizaje, es decir, la cuestión pasa por decir, bueno, esto de lo que decía Torales, ¿no? Esto de beneficio, es decir, yo tuve un beneficio, vos me diste el servicio, te pago, si no, no te pago, ¿no? Ni siquiera se tiene en cuenta la calidad pedagógica. Tal cual, tal cual, tal cual. No. Además, yo he trabajado en instituciones confesionales que te dicen por qué tenemos que tener catequesis. A ver. Bueno, un poco, sin ir más lejos, lo que pasa ahora, ¿no? Que, salvando la distancia, que con esa situación hay mucha gente que no quiere pagar porque dice que no se les brinda el mismo servicio, no se tiene en cuenta tampoco la manera en que uno se esfuerza, o se educa, o se preparan las clases. Claro. Tampoco se valora mucho. Sí, es así. A ver, ¿cómo se maneja esta cuestión, ¿no? de la eficiencia y de que no se mezcle lo económico? Lo que pasa a principio de año en muchas escuelas privadas. A ver, este de BPJ no entra. Claro. A ver, canalicemos. Eso me acuerdo, una vez una inspectora nos reunió y dijo, no, a ver, cuestiones administrativas se encarga administración intimará por la vía que corresponde al adulto. Pero eso no tiene nada que ver con el servicio que nosotros tenemos que prestar al chico. ¿Sí? Porque la deuda básicamente lo tienen los padres, no los nenes, digamos. Exactamente. Y es muy complicado para el chico. Vos no entrás porque tu papá debe cuota. Terrible, ¿sí? Igualmente, como, bueno, yo trabajo en un colegio privado no subvencionado. Sí, me imaginé, por eso me imaginé. Sí. Claro. Primero que si el padre debe y el nene sigue, o sea, el primer día de clase se presenta en la escuela, vos no lo podés sacar porque vos no podés. Después, bueno, el tema de las... Ahí está todo muy burocratizado.
la escuela donde yo trabajo es así. así. Mismo, a ver, un chico no podés no matricularlo así nomás, ¿eh? No, Vos no lo intimás. nosotros tenemos hasta Octubre, el día de hoy padres que deben años. Chau, te lo tenés Yo que... trabajo en la ahí. administración y sé, y no los podés dejar sin escolarizar, por lo menos lo que es la parte programática, vos se la tenés que garantizar, porque el colegio donde yo estoy es jornada completa. Y Exactamente. también nos pasa con esta situación de la cuarentena, que, por ejemplo, hay muchos papás que no te quieren pagar la jornada completa porque sus hijos no, igualmente se está trabajando con plataforma y qué sé yo, y los profesores de extra programática están trabajando, no es que no están trabajando. Pero es muy difícil hacerle entender a los papás, más que nada porque la situación económica es difícil, de que ellos tienen en realidad que pagar la jornada completa, porque nosotros como escuela, cuando ellos vienen a inscribir a sus hijos, firman un contrato y nosotros contratamos al personal acorde a lo que ellos nos piden a nosotros. Entonces, vos firmaste para jornada completa, y bueno, es muy complicado, te digo que se habla con los papás, tratamos de entenderlos a ellos. Hay casos de gente que tienen restaurante, bueno, negocios de comida que hacen meses que están cerrados y todo pérdida, ni hablar. No pagan. Ni hablar, ni hablar. Entonces, fíjense, a partir de todos estos tres problemas que plantea el autor, digamos, cuántos distintos tipos de problemas o de tensiones estuvimos viendo. ¿Se dan cuenta? O sea, económicos o cuestiones que tienen que ver con la relación y demás, ¿no? Y esto es un poco lo que el autor trabaja en este artículo, ¿no? Por eso, él, ya pasando a la segunda pregunta, el concepto de gestión, ¿sí? Él habla del concepto de gestión como mirar al interior de la institución. Es decir, mirar qué sucede, ¿no es cierto?, con las dinámicas, ¿no es cierto?, y las cuestiones propias de cada uno de los integrantes de la institución. A eso se refiere, es decir, como que enfoca más el problema desde lo humano, ¿sí?, o desde las relaciones humanas, ¿sí?, desde la mirada de la gestión, ¿sí? Esto es decir, entender qué le sucede, ¿sí?, contener, un poco, a ver, yo pensaba, digo, yo escuchaba, tuve varias reuniones con inspectores o sea, la gestión es como que ahora está puesta, pensando todo en este contexto actual, ¿no? La gestión está puesta en este punto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo contenemos a la familia? Lo que decía Florencia de las familias que están pasando necesidades, ¿no? Y que de repente te hacen un planteo en cuanto al pago de una cuota y demás. ¿Cómo contenés al chico? Nosotros hemos tenido que hacerlo, porque no solo a los padres, chicos de sexto año que de repente, por ejemplo, que te dicen, compramos el bus y no lo pudimos estrenar. No sabemos qué va a pasar con nuestro viaje de egresados. ¿Sí? Es decir, por eso también muchas veces se habla de la vuelta, ¿no? La vuelta va a ser complicada en ese sentido. ¿Sí? Profe, Está por cortar. Sí. se está por cortar. Retomamos y ya cerramos el tema, no se hagan problema. Al final todo pasa por la plata siempre. ¿Quién me habla? Todo pasa por ahí. Pulviren, tipo. Ah, sí, sí, sí. Todo pasa por la plata, y sea escuela de gestión estatal o gestión privada, todo pasa por la plata porque todo en definitiva hacen planteos similares. Quizás en un privado, digamos, como que es más... Yo creo que en un privado es más notorio lo económico, más que lo relacional. Lo relacional sí, es general a todos los tipos de instituciones. O lo que es las relaciones